Uno de los temas importantes y que uno tiene que considerar como diseñador de carreteras es el aspecto del conductor. Los conductores conducen un vehículo, ese vehículo es el que lo contabilizamos a través del volumen, composición, disposición vehicular, etc. Eso condiciona la parte del diseño geométrico. Sin embargo, el conductor, dependiendo del tipo de conductor, porque existen diferentes comportamientos de la carretera, puede llegar a presentar mayor probabilidad de estar envuelto en un accidente o no. Entonces la idea de este contenido es de que como diseñadores ustedes conozcan las limitaciones que tiene el conductor, el proceso mismo de conducción, las limitaciones que tiene el mismo cerebro de una persona, de tal manera de al momento de diseñarlo pues seamos un poco más sensibles con las limitaciones que tiene el propio conductor. Y conductor vamos a tener desde que el conductor esté ingresado como una variable dentro del diseño de carreteras, pues entonces las probabilidades de colisión o de accidente de tránsito pues empiezan a ser muy variables o altas. El contenido de la presentación tiene 5 puntos: una introducción, las tareas de conducción, sistemas de información, cómo recolecta información el conductor, el manejo de esa información y los principales errores de conducción. La parte un poco más extensa está relacionada a la primera, a la parte 1 y a la parte 2. Bien, en primer lugar, el proceso de aprendizaje de conducción parte hay varios modelos en la cual uno se puede dividir en la parte del cerebral. Pero uno de los principales es este de que tiene el sistema 1 y el sistema 2. El cerebro se puede dividir en 1 y sistema 2. Hay otros que lo han dividido en mayor cantidad de partes, pero esta es como la forma más sencilla de tratar de entender ciertos procesos que hace el cerebro y que están relacionados con la conducción. En primer lugar, el sistema 1 opera de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin cesación de control voluntario. Ese es el sistema automático. Cualquier reacción automática que tengan respecto a algún estímulo, pues directamente funciona el sistema 1. Cuando no, cuando hay que pensarlo un poco más, pues ingresa el sistema 2. Se centra en la atención en actividades mentales esforzadas que lo demandan, incluidos los cálculos complejos. Entonces aquí tendríamos la definición del sistema 1 y del sistema 2. Dentro del sistema 1 existen varios ejemplos. En primer lugar, por ejemplo, percibe que un objeto está más lejos que otro. No es que pensamos, nos ponemos a ver una parte y empezamos a analizar cuál está más cerca o cuál está más lejos. Pues eso automáticamente lo hace el cerebro, a menos que estemos viendo qué objeto está más cercano o no. Sin embargo, cuando uno está observando de manera rápida, directamente uno sabe qué objeto está más atrás o más cercano, ¿no? Porque más o menos tiene una referencia previa de si está viendo muchas personas o sea, postes de alumbrado eléctrico, etcétera. Más o menos uno tiene una referencia de cuánto es una altura de una persona normal o de un poste normal, de tal manera que uno puede distinguir cuál está más cerca o cuál está más alejado. También a la parte de contrastes, colores, etcétera. Nos orienta hacia el frente de un sonido repentino, ¿no? Por ejemplo, estamos en algún lugar, en algún aula y suena algo, hay un sonido muy fuerte que está afuera. Inmediatamente la gente empieza a buscar de dónde empezó a sonar. O en alguna reunión, por ejemplo, alguien trae algún vaso y se le cae. Inmediatamente toda la gente se dirige a ese lugar. Y eso es un tanto a veces automático. No es que uno lo piensa, si es que se va a caer algún vaso, pues inmediatamente voy a observar, ¿no? Eso está, y eso viene incluso desde la misma parte del proceso de desarrollo, de formación del cerebro de la persona, en donde pues obviamente para la parte de supervivencia inmediatamente cualquier sonido fuera de lo normal, pues inmediatamente pues primero hay que analizar si la situación es riesgosa o no, y si no es riesgosa pues no hay problema, pero si es riesgosa pues ahí habría que actuar de alguna manera diferente. Otro ejemplo, pues bueno, es completa la expresión pan y, ¿no? De que lo primero que se les venga a la mente, pues es lo que completa su cerebro del sistema 1. Esa es la parte automática, ¿no? Pan y queso, pan y vino, pan y etcétera, ¿no? Entonces es una
la parte automática, uno ni siquiera la piensa, ¿no? Incluso así pueden haber algunos otros ejemplos también de este sistema 1. Otro ejemplo es que nos hace poner cara de desagrado cuando vemos un cuadro que no es de nuestro gusto, ¿no? Y eso pues también está relacionado, por ejemplo, estamos en un grupo de amigos y alguna persona viene que no nos cae muy bien, pues inmediatamente nuestra cara refleja eso, ¿no? No pensamos tampoco directamente de que esa persona, va a venir esa persona e inmediatamente va a poner una cara que se dé cuenta de que no me cae bien, ¿no? Sino que directamente pues lo que pasa es el sistema 1 empieza a funcionar y es lo que hace de manera automática. Detecta la hostilidad de la voz también, ¿no? Si alguno está en alguna conversación y una conversación normal, ya uno tiene una idea de cuál es el tono de conversación normal, velocidad, palabras, etcétera, ¿no? Pero si alguien empieza a modificar su tono de voz, incluso ni siquiera con palabras, simplemente de modificar el tono de voz, pues directamente uno puede decir, bueno, esta persona puede que esté enojada. Esta persona puede que esté preocupada, etc., ¿no? Bueno, responde 2 más 2, es algo de lo más fácil, puede ser 1 más 1, puede ser... Eso es algo que uno no tiene que pensar directamente. 2 más 2, 4, ¿no? 1 más 1, 2. No tiene que estar sacando la calculadora para poder calcular. Esto es algo rápido, ¿no? O sea, si yo dijera 1, 2, de la siguiente ya saben que va a ser 3. Entonces es automático. Lee las palabras de vallas publicitarias y esto lo hace de manera también automática. Si uno está conduciendo, si un conductor está en la carretera, pues directamente empieza a leer esas vallas sin ni siquiera notarlo. Ya de antemano ya sabe que más adelante va a aparecer alguna cosa. Incluso esto está paralelo a la lectura de imágenes que se puede hacer con esas vallas publicitarias. Conduce un vehículo por una carretera vacía, pues eso significa que si no tengo demasiada demanda de atención, pues eso significa que voy a estar con una poca carga de atención, por lo tanto puede manejar directamente el sistema 1, ni siquiera necesita demasiado proceso del cerebro, capacidad del cerebro. Entonces puede conducir un vehículo por una carretera vacía. Si aparece algún otro vehículo, inmediatamente ya aparece el sistema 2, porque eso significa que el vehículo que está cercano pues, puede producir algún accidente, algún incidente con este otro vehículo. Y entiende frases sencillas de las más ni siquiera complicadas, unas frases directamente ya las asocia, no el cerebro. No es si en cambio se coloca alguna frase un tanto complicada, alguna definición filosófica, etcétera, pues ahí entra el sistema 2. Pero si uno entiende frases sencillas como tienes que ir al centro y comprar tal cosa, pues inmediatamente, a menos que sea, no sé, alguna medicina en donde uno le tenga un nombre complejo, pues ahí entonces ingresa el sistema 2. Con respecto al sistema 2, varios ejemplos se pueden mostrar. Estar atento a un disparo, ¿no? Cuando a la salida de una carretera. Entonces estar atento, si es que uno está en una carrera, inmediatamente en sus marcas listos y antes de decirles fuera o de disparar, pues inmediatamente pues uno está atento a eso. Ahí empieza a trabajar el sistema 2, no se lo puede hacer de manera automática. Uno hay que estar pensando en eso, ¿no? En cambio lo anterior del sistema 1 era todo automático. Escuchar la voz de una persona concreta en un lugar lleno de gente y ruidoso, ¿no? Por ejemplo, en una discoteca. Si uno está conversando con alguna persona, pues por más que ruido que hay alrededor o por más otras personas, o en alguna reunión cualquiera donde hay otras personas donde estén igual conversando, pues uno se puede concentrar en la persona con la que está conversando, ¿no? Por más conversaciones que hay alrededor, ¿no? Así que eso es parte del sistema 2. Hay un esfuerzo adicional por parte del cerebro para poder resolver esa actividad. Caminar un paso más rápido de lo que es natural. Generalmente dependiendo de la parte física de cada persona, cada quien tiene una velocidad para caminar, ¿no? En la cual uno ni siquiera piensa que tiene que estar caminando, no sé, izquierda, derecha, no, camina nada más, ¿no? Camina y puede estar conversando.
Esa parte del proceso de caminar pues es parte del sistema 1. Pero si uno empieza a caminar un poco más rápido porque tiene un apuro, etcétera, pues ya va siendo consciente de dónde está colocando cada uno de esos pasos. Por lo tanto, ahí ingresa el sistema 2. Pues dar a alguien el número telefónico. Si alguien les pide el número telefónico, uno se pone a pensar y lo da de una forma que se lo grabó o que se lo sabe. Pero si el otro le repite en otra forma que no es la que uno lo pensó, se lo guardó, pues directamente lo vuelve a repetir o lo escribe, etcétera, de tal manera de que eso es como una especie de información nueva donde ingresa el sistema 2. El dar el número telefónico es buscar en la memoria para poder dar esa información. Eso es parte del sistema 2. Sistema 1 no busca, no es que empieza a hacer ese proceso de búsqueda, directamente actúa en función de las actividades, de lo que haya aprendido previamente. Contar las veces que aparece la letra en un texto. Y eso es, si me aparece, vamos a ver más adelante algunos ejemplos, si me aparecen un texto en el cual me dice cuente el número de veces que aparece la letra A, pues entonces ese es un proceso más riguroso y hay que contar, hay que guardar esa información, por lo tanto es sistema 2. Compara dos lavadoras para saber cuál es la mejor, y aquí sería de comparar elementos para poder decir, bueno, esta lavadora, no sé, tiene una cargadora frontal, es más costosa, tiene más años de garantía, tiene más repuestos que la otra, etcétera, y ahí se puede elegir, ¿no? O sea, esa es, en definitiva, la idea de comparar cualquier cosa, pues es parte del sistema 2. Rellenar información de declaración en la renta. Pues en ese caso esa declaración de la renta que se hace de manera anual, en la parte de los impuestos, lo que hay que buscar es esa información, y eso es parte del sistema 2. Elementos más complejos, ustedes pueden ver con respecto al sistema 1, el sistema 2 es un proceso más complejo del pensamiento, del uso del cerebro. Buscar una mujer de pelo blanco, ¿no? Por ejemplo, si es que están en alguna reunión y dice, bueno, busquen una mujer de pelo blanco. Entonces, inmediatamente su cerebro lo que va a asociar es alguna persona, por más que no la conozcan, pues una persona de pelo blanco, y van a empezar a buscar el pelo blanco. Y eso es parte del sistema 2. También lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ustedes están buscando un par de medias en algún lado. Pues se hacen a la idea de buscar el par de medias dentro de los cajones, y una vez que la imagen que tienen del par de medias se une a las medias físicas que están dentro del cajón, pues ahí directamente ya termina su trabajo el sistema 2. Buscar en la memoria, que era lo que se había mencionado anteriormente, de dar a alguien un número telefónico. O sea, alguien le pregunta ¿qué hiciste en el invierno, en enero pasado o en el carnaval pasado? Pues entonces uno empieza a buscar en la memoria, lo que hice fue tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algo interesante con respecto a esto de la memoria, es que cada vez que uno busque en la memoria y recuerde toda esa información, pues lo que uno va a recordar la siguiente vez que le pregunten, pues es eso que empezó a recordar en ese momento. No lo que realmente pasó, sino que lo que contó en ese momento, ¿no? Si en 2 años preguntan ¿qué hiciste en el carnaval? Pues uno se va a acordar lo que contó ahora y no lo que pasó en ese tiempo, ¿no? De todas maneras que bueno, ese es un proceso propio del cerebro, que lo que hace es tratar de facilitar tanto el sistema 1 como el sistema 2, tratar de facilitar el trabajo que tiene que hacer el cerebro para las diversas actividades que se tienen, ¿no? Una de esas es la conducción. Por ejemplo, un ejemplo del sistema 2 es, imagínense que están caminando en algún parque y alguien les pregunta 17 por 24. No es algo que uno lo pueda responder de que es 2 más 2, 4. Sino que uno tiene que, si uno estuviera caminando, posiblemente uno tenía que detenerse y empezar a multiplicar. Si uno estuviera conversando con alguien, uno debería detenerse un poco y empezar a multiplicar, y por cualquier método que ustedes sepan para poder resolverlo, finalmente lo pueden resolver este valor. Pero tiene que ingresar el sistema 2, no puede ingresar el sistema 1 a este cálculo. ¿Puede haber conflictos entre el sistema 1 y el sistema 2? Pues bueno, hagamos este ejercicio. Recorrer de arriba hacia abajo ambas columnas diciendo cada palabra, la que está impresa en minúscula o mayúscula, ¿no? Por ejemplo, esta está en mayúscula
Esta está en minúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. ¿Sí? Lo mismo en la parte de acá. Aquí habría que decir minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula y minúscula, ¿no? Entonces, si ustedes hicieron el ejercicio, pues directamente la parte más fácil o más difícil, pues esta es la parte más fácil, ¿no? Y esta sería la parte más difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, aquí lo que interesa es, había que decir mayúscula o minúscula. Por más que aquí decía izquierda y derecha, eso no importaba, porque directamente ahí no habría ningún conflicto entre el sistema 1 y el sistema 2. Aquí directamente había que decir mayúsculas y minúsculas, nada más en estas letras que podría ser izquierda o derecha o cualquier otro nombre. Y en el caso de acá era un tanto más diferente y más difícil. ¿Por qué? Porque aquí hay un conflicto en el sistema 1 y sistema 2. El sistema 2 tenía que decir esto, minúsculo, mayúscula, pero el sistema 1 quería empezar a leer, ¿no? En este caso de aquí el sistema 1 quería decir mayúscula, pero en realidad el sistema 2 dice no es mayúscula, es minúscula, porque esta es lo que hay que hacer en esta actividad. Entonces esto de aquí es un tanto más complejo, ¿no? Lo mismo pasaría si hiciéramos con izquierda y derecha. En este caso, recorrer de arriba hacia abajo ambas columnas diciendo cada palabra si está a la derecha o a la izquierda de esta línea, ¿no? Leamos la más fácil, que aquí no hay conflicto entre el sistema 1 y sistema 2. Aquí podríamos decir está izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, 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 ¿no? Fácil, ¿no? Porque directamente, así incluso está entre el sistema 1 y sistema 2, pueden resolver esto rápidamente. En el caso de acá, es un tanto más complicado. Aquí hay que decir izquierda, hay que decir derecha. El cerebro quiere decir que es izquierda, la parte del sistema 1, pero el sistema 2 dice que está a la derecha. Esto sería izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda y derecha. Otro ejemplo es cuál de estas líneas, sin importar las flechas, tiene mayor longitud. Pues entonces aquí tenemos estas flechas de aquí. ¿Sí? Incluso si quieren pueden detener el video para poder medirlas. Pero al final, de definitiva, y sin importar las flechas, estas dos líneas tienen la misma longitud. Exactamente tienen la misma longitud. La parte óptica de estas flechas lo que hace es pensar de que una puede ser mayor longitud que otra. Sí, ahora ya saben que tiene la misma longitud, sin embargo el cerebro sigue observando que la de abajo tiene una mayor longitud que la otra. Y esas son las limitaciones que tiene el cerebro. Obviamente el cerebro trata de cubrir todos esos elementos pues de manera mucho más rápida que ni siquiera nos demos cuenta. Pero un error de estos cualquiera, cuando hagamos por ejemplo en el diseño que usamos flechas y líneas, pues puede llevar a que el conductor perciba una longitud que es mucho más corta de la que realmente ve, y que eso sí pasa cuando se diseñan curvas circulares y curvas verticales, y esas dos tienen que unirse en el diseño tridimensional. Pues ahí sí el conductor aparentemente ve un elemento y realmente no es el que está observando el que percibe el conductor, sino que realmente es otro, posiblemente mucho más corto y mucho más complicado para circular. Pues bueno, ante este conflicto que tienen, en realidad lo que hace el sistema 1 es trabajar en equipo. Es decir, unas actividades hace el sistema 1 y otras hace el sistema 2. Si el sistema 1 no puede, pues inmediatamente llama al sistema 2. Eso es lo que hace, ¿no? Trabajan coordinadamente. Si algo lo puede resolver el sistema 1, pues es mucho más fácil para el cerebro. Porque nosotros tenemos una capacidad de trabajo cerebral limitada, y que podemos hacer varias cosas, pero no podemos hacer dos cosas de alta complejidad. ¿Podemos conducir y hablar por teléfono? Pues depende. Si somos conductores experimentados y la conversación por teléfono pues es una conversación de sí o no, no es tan profunda, pues sí se puede hacer. Sin embargo, si esta conversación es mucho más profunda, pues eso significa que inmediatamente pues ya la parte del cerebro tiene que hacer
reducir las actividades que tiene la parte de conducción y le da más peso a la parte de la conversación. Incluso ustedes pueden ver cuando alguien está conduciendo y hablando por teléfono, el comportamiento de ese otro conductor es de que generalmente reduce la velocidad. ¿Para qué? Para ajustar a la carga de trabajo que tiene asociada de hablar por teléfono y conducir. Es más, incluso, pues, no sé, puede tener activadas las luces direccionales que se le quedaron hacia atrás. Incluso si a uno le preguntara, pues, ¿qué es lo que hiciste, qué es lo que viste hacia atrás, hacia unos 100 metros atrás, esa persona que terminó de hablar por teléfono y conducir, pues prácticamente no se va a acordar porque estaba conduciendo el sistema 1. Si fuera un conductor poco experimentado y quiere hablar por teléfono, pues es un gran problema porque la carga de trabajo directamente ya no puede, ya se le copó todo, ¿no? Primero tiene que luchar con la parte de todos los sistemas de la parte de conducción, de todo lo que tiene que maniobrar, etc. Y aparte esta otra conversación, ¿no? Algo que pueden ver, que cosas que se pueden hacer automáticas, incluso la gente que está caminando como peatones y hablando por teléfono puede conversarlo tranquilamente utilizando el sistema 1, ¿no? No tiene que tanto buscar información en el cerebro, simplemente puede utilizar el sistema 1. Pero, por ejemplo, cuando ingresa el sistema 2 y la conversación es mucho más compleja, pues el sistema 2 tiene que participar activamente ahí, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí se le vuelve un poco más complejo y ustedes pueden ver a personas que empiezan a levantar la mano como si estuvieran conversando con esa persona, ¿no? Empiezan a hacer movimientos corporales como si la tuvieran enfrente a esa persona, ¿no? Si te dije allá y es como que estira el brazo mostrando hacia dónde es. Sí, tienes que abrir el cajón, entonces hace como el movimiento de que tiene que abrir el cajón, etc., ¿no? Ejemplos, bueno, del sistema 1. Entonces este lo pueden hacer como un ejemplo. Golpee la mesa a un ritmo constante y lea los 4 dígitos en voz alta. Luego repita los dígitos incrementando en 1, ¿no? Y va a ser el más fácil, obviamente. Que podría ser que uno pueda estar golpeando la mesa diciendo 1, 2, 3, 4. La siguiente vez vamos a aumentar 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente para el resto. Cuando es 0, pues la siguiente va a ser 1. Cuando es 9, el siguiente va a ser 0. Pero se tiene que hacer con golpeando la mesa. Algún golpe en donde, pues ese sí es ritmo constante. Y se puede ser 1, 2, 3, 4. Y la siguiente va a ser 2, 3, 4, 5. Lo que hay que observar en este caso es de que primero se tiene que mantener todo el ritmo constante y que se haga la operación correctamente de sumar 1, ¿no?, a cada uno de los dígitos. Entonces ahí en este caso el asunto del 1, 2, 3, de golpear prácticamente podría estar asignado al sistema 1, pero el sistema 2 estaría asociado al después sumar adicional, ¿no? Incluso cuando uno empieza a la parte de sumar adicional, posiblemente varíe la velocidad de los golpes que está haciendo en la mesa, ¿no? Y eso es parte de ejemplos que pues, se pueden tener del sistema 1 y sistema 2. Bien, dentro del proceso de conducción con estos dos sistemas, en primer lugar el novato utiliza mucho el sistema 2, pero luego después el conductor profesional pues ya prácticamente lo coloca al sistema 1. Entonces, es decir, cuando adquirimos habilidades para una tarea, la demanda de energía disminuye. Lo mismo pasa cuando uno empieza a aprender algún deporte, como el fútbol, básquetbol. Está demasiado tiempo pasa pensando en qué es lo que hay que hacer para meter un gol, para encestar, dónde tienen que moverse, etc. Pero luego después, cuando ya es profesional, cuando ya conoce todos los elementos que ya tiene que hacer, pues no está pensando. Si me la pasan el balón, yo tengo que pasar el balón a alguien más, etc., ¿no? Directamente pues ya pasa todas esas actividades que estuvieron en el sistema 2, pasa al sistema 1, por lo tanto pues el proceso es mucho más sencillo. Y este proceso lo realizamos en todo, no solo en la conducción, no solo en música. Si uno quiere aprender algún instrumento musical, pues primero, no sé si es la guitarra, tiene que primero conocer la parte de las notas, la entonación, etc., el tipo de rasgado y un montón de cosas adicionales que cuando uno es novato, pues tiene que pensar en todo ese tipo de cosas. Por eso es la parte muy lenta, y aparte si le tiene que leer algunas notas, pues es un tanto más complicado.
Pero en cambio cuando es profesional ya ni siquiera las piensa demasiado, ya están asociadas al sistema 1, pues directamente ya simplemente lo puede ir repitiendo, improvisando, etcétera, pues ya es un tanto mucho más fácil. Evidentemente todas las actividades que hacemos debieran tratar de pasar en algún momento al sistema, la mayoría, debieran pasar del sistema 2 al sistema 1, ¿para qué? Para facilitar el trabajo al cerebro. El cerebro en definitiva trata de hacerlo más fácil. Lo más fácil en este caso es pasar del sistema 2 al sistema 1 y pues directamente el sistema 1 ya se encarga de procesar esa información, pero es mucho más rápida, actuar de manera mucho más rápida. Pues hasta ahí lo que se ha podido hablar acerca del sistema 1 y el sistema 2. Y se ha hablado también aparte de carga de trabajo. Si nos ponemos a pensar en carga de trabajo con respecto a lo que se ha mencionado, ¿qué carga de trabajo tendría en esta fotografía? ¿Sería alta o sería baja? Pues en este caso sería baja. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna interferencia adicional de otros elementos que puedan condicionarme, ¿no? El circular por una carretera vacía era parte del sistema 1, por lo tanto es una carga de trabajo baja. Aquí en este caso, si estuviéramos circulando por aquí, pues directamente ya tenemos más vehículos, más personas adicionales, por lo tanto la carga de trabajo empezaría a aumentar. La carga de trabajo en carreteras es más baja que en parte urbana, porque tengo más información que observar. Aquí, si es que hubiera más peatones, obviamente también la carga de trabajo es mucho más alta todavía. A la presencia de peatones lo que se hace es reducir la velocidad ante la probabilidad que alguien colisione. Esto se adquiere con el tiempo, ¿no? Recuerden que el conductor novato, pues esta información de procesar información que está alrededor, posiblemente ni siquiera la tome en cuenta, pero luego después un experimentado sabe las consecuencias que puede llegar a tener si atropella algún peatón. Por lo tanto, pues en este caso, es mucho más fácil que el conductor experimentado que asocie una carga de trabajo más alta cuando hay personas caminando alrededor y ajusta su velocidad, reduce su velocidad, se separa un poco de los conductores, etc. Los advierte pitándoles, etc., ¿no? Se aumenta la carga de trabajo cuando tenemos peatones, ciclistas, vehículos, etc., ¿no? Sigue aumentando esa carga de trabajo. Y en la noche pues también. Tiene aparte, si es que tuviera el mismo entorno durante el día, pues en la noche también tiene un comportamiento de reducción de velocidad o de reducción de luminosidad, pero también tiene ese otro componente del aumento de luz artificial, que también no solo por parte de los vehículos, sino también en la misma ciudad. Entonces también ahí aumenta la carga de trabajo. Progresivamente hemos visto varias actividades que al final lo que hacen es aumentar la carga de trabajo. Por lo tanto, la carga de trabajo es la cantidad de trabajo hecha por alguien o algo, ¿no? Así, por ejemplo, encuentre los 3 8 dentro del siguiente texto, ¿no? Aquí hay que pasar línea por línea, empezar a buscar. Aquí obviamente va a estar trabajando el sistema 2, no el sistema 1, porque son muy parecidos las formas entre el 8 y este otro símbolo. Pues si no lo encontraron, aquí están esos 3 8 dentro del texto. Una carga de trabajo mucho más grande es encontrar el número en el cual está estacionado este vehículo, ¿no? La anterior era una carga de trabajo baja, que funcionaba no el sistema 1, sino el sistema 2, y aquí tenemos una carga de trabajo que es mucho más alta. Ustedes pueden ver los números, tratar de encontrar alguna secuencia, etcétera, ¿no? Para tratar de determinar en qué número está ubicada, ¿no? Para poder resolver esto, lo único que hay que darle la vuelta y se tendría en la parte de acá, girarlo, ¿no? Y este sería 86, este sería 87, 88, 89, 90 y 91, ¿no? Eso sería lo único que habría que hacer para poder resolver en qué número de estacionamiento está este vehículo. Pues hay otros elementos de carga de trabajo que es mucho menor que el anterior. Pues aquí directamente ustedes pueden leer esta frase: sabía que su cerebro tiende a ordenar las palabras desordenadas. Pues eso, directamente el cerebro lo que trata es de acortar y de dar entendimiento a todo lo que ve, ¿no? Si hay algo que no lo entiende, pues inmediatamente salta el sistema 2 y se pone a analizar qué es lo que está pasando. Pero directamente el cerebro puede ordenar esto porque trata de entender y dar un entendimiento correcto a lo que ve, a lo que realmente conoce, y lo asocia, ve algo,
lo asocia a lo que conoce y da una respuesta, ¿no? Aquí en este caso, pues es que se puede leer esto, ¿sí? Si le presentamos en una carretera, le presentamos cierta información a la cual esos se van a sorprender de ver esa información, de ver ese elemento que hemos diseñado, pues eso puede inmediatamente que salta el sistema 2, y al momento de que salte el sistema 2 o puede reducir la velocidad o puede actuar mal y producirse algún accidente. En esta imagen también se hace de manera un poco más automática. La imagen es estática, pero si ustedes están leyendo, donde dice la imagen gira a la derecha o a la izquierda, pues esta imagen empieza a girar. Esa es simplemente la parte de percepción, nada más. Esto obviamente no es que estas situaciones se presentan en la vida real. Hay muy pocas situaciones que se podrían presentar de esta manera, pero cualquier elemento asociado a estas percepciones que el cerebro acorta, es necesario conocer este tipo de percepción de tal manera de evitarlas cuando hagamos un diseño en una carretera, y los diseños y también la colocación de información, por ejemplo, de vallas publicitarias, ¿no? De evitar ciertos elementos que puedan al final provocar una percepción errada de lo que está viendo. En esta otra carga de trabajo es un tanto también más sencilla. Trabaja el sistema 1, mover la cabeza de la lente hacia atrás concentrándose en el punto central, ¿no? Si ustedes se colocan su mirada en el punto amarillo central y lo que hacen es girar hacia adelante y hacia atrás, pues va a aparecer que los círculos, uno está girando en un sentido y el otro en el otro sentido. Esto es simplemente percepción. Aquí directamente trabaja el sistema 1. Trata del cerebro de buscar una información. Como tienen es más o menos muy similar a lo de las flechas. Como tiene esa inclinación, el cerebro cree que lo que está haciendo es que esta imagen está en movimiento. Sabemos que es estática, pero es como que está en movimiento. Otro ejemplo bastante interesante es de que hace completar la información el cerebro, y lo relaciona con lo que conoce. Pues aquí se puede usar un ejemplo: mirar 15 segundos el punto de nariz de la modelo, y luego mirar hacia la derecha para ver qué sucede. Lo que hay que es concentrarnos en ese punto y luego después mirar hacia la derecha, ¿sí? Al momento de mirar hacia la derecha, lo que pasa es que esta imagen que está colocada en estos tonos de colores, pues al mirar hacia la derecha, lo que hace es darle color, darle forma. Se ve ya una persona, se ve una persona que tiene ya sus colores normales, que lo asocia al cerebro que son normales. Por lo tanto, esto de acá, lo que le ve en la primera parte es como anormalidad, y trata de llenar esa información con esta otra información de colores. ¿Qué lo hace el cerebro? ¿No? Hasta aquí relacionado con la carga de trabajo. La carga de trabajo va a depender de la actividad que se resuelva, de qué tan compleja es la actividad y si es un conductor novato o experimentado. Pero también depende esta carga de trabajo del tipo de persona. Hay personas que se les da 4 o 5 actividades y las pueden resolver sin problema, pero esas mismas 4 o 5 actividades se les da a otra persona y se demora mucho más, ¿no? Así que eso también depende de la misma persona. Entonces, un tanto más complejo, mayor complejidad al cerebro del mismo conductor, y ese conductor es el que va a conducir por nuestras carreteras. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es la atención selectiva. Tenemos diferentes tipos de atención: atención sostenida, capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención a una tarea durante un periodo de tiempo prolongado, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo un partido de fútbol, directamente estar observando, esa es una atención sostenida. Se ve directamente la pantalla del televisor y se observa toda la información que pasa por ahí. ¿Alguien nos puede decir algo adicional? Sí, se puede registrar posiblemente, sí, no, te entendí, te escuché, lo que sea, pero luego después no va a tener ni idea de lo que le dijeron porque estaban en una atención sostenida. Esto utiliza más el sistema 2, es un tanto más complejo, no puede hacer otras actividades porque la carga de trabajo está prácticamente completa, ¿no? Y por lo tanto, al final, si uno tratara no sé, por ejemplo, si uno entra al supermercado y trata de identificar cómo está vestida todas las personas y tratar de identificar si sus rostros los vieron anteriormente, pues es demasiado demandante para el cerebro, ¿no? Se cansa el cerebro con ese tipo de actividades y tiene que descansar. Eso es lo que hace la atención sostenida, ¿no?
Por otro lado, la atención selectiva es la capacidad de dirigir atención y centrarse en algo sin permitir que otros estímulos, bien externos o externos, interrumpan la tarea. Esto directamente era relacionado, por ejemplo, al par de medias que estaban buscando. Pues ese par de medias, directamente la atención selectiva estaba buscando ese par de medias. Si alrededor estaban las llaves del vehículo, un cuaderno, etc., pues directamente lo pasaron por alto. O sea, lo primero que van a hacer es tomar el par de medias y luego si tienen que buscar las llaves o el cuaderno, ni siquiera se van a acordar que en el cajón estaba, ¿no? Así que, porque estaban centrados prácticamente en el par de medias. También está la atención alternante, que es la capacidad de cambiar foco de atención de una tarea a otra de manera fluida. Esto pasa, por ejemplo, cuando si alguien le pregunta, ¿usted puede hacer tareas cuando escucha música? Pues sí, unos pueden decir sí, otros no, depende de la música, etc. Pero lo que hace el cerebro, en realidad la gente que puede escuchar música y hacer las tareas, es de que el cerebro lo que hace es cambiar la atención de lo que está escuchando. Primero escucha una parte, hace la parte de la tarea, escucha otra parte de la canción, hace parte de la tarea y así sucesivamente. Pues al final lo que hace es cambiar la atención, el cerebro lo hace de cambiar la atención de manera muy rápida y pueden resolver esas dos actividades. Obviamente esas dos actividades tienen que ser de una carga de trabajo baja. Si hablamos de una carga de trabajo alta, pues eso significa que ahí en ese caso no se pueden resolver las dos actividades de manera correcta. Si vamos a cantar karaoke y hacer la tarea, pues una de las dos va a salir mal. Puntaje mal en el karaoke o puntaje malo en la tarea. Algo importante de esto aquí, lo que van a hacer es ir al video de atención selectiva y ahí van a contar el número de pases que los jugadores hacen con camisetas blancas. Ahí van a ver jugadores de camisetas negras y otros de camisetas blancas. Lo que hay que contar es solo el número de pases que resuelven las camisetas blancas, ¿sí? Una vez que terminen de completar esa información, pues bueno, luego lo podemos discutir en la clase online. Otro elemento a tomar en cuenta cuando estamos tratando de conductores es la percepción del peligro. ¿Qué tan peligroso considera un encuentro con un tiburón ballena, ¿no? Entonces, si usted se encontrara en el mar con un tiburón ballena, pues qué posibilidad, qué tan peligroso se considera o no. Algunos pueden decir, a mí me considera muy peligroso, alguien puede decir medio peligroso, a mí nada peligroso, ¿no? Y todo va a depender de la información que tengan anteriormente y de qué tan arriesgados puedan ser, ¿no? El tiburón ballena en general lo que hace es comer solo plancton, entonces no es que ataca personas, etcétera. Por lo tanto, no habría ningún problema de nadar al lado de este tiburón. Obviamente es un tanto peligroso si este tiburón tiburón ballena lo que hace es girar de un lado a otro y bueno, considerando las diferencias de dimensiones pues y pesos, pues puede ser peligroso para la persona que esté nadando al lado, ¿no? Pero también esto es de cuestión de conocimiento y de personalidad de la persona, ¿no? Otro ejemplo es, ¿más peligroso hacer paracaidismo que circular en el tráfico? Pues bueno, y alguien puede decir, sí, me parece muy peligroso, tengo miedo a las alturas, he visto muchos accidentes de paracaidismo, etc. Y circular en el tráfico es como lo más normal, no es demasiado riesgoso, puedo controlar algunas cosas, en cambio en el aire no lo puedo controlar. Pero bueno, eso depende de la persona y de lo que conoce anteriormente. El paracaidismo tiene un porcentaje muy bajo de accidentes que se van a tener. Lo mismo circular en avión. Es más seguro circular en un avión que en el tráfico. El tráfico es mucho más riesgoso, ¿no? Entonces es cuestión de percepción y conocimiento. Y eso pues es otro elemento a considerar dentro de los elementos relacionados al conductor. Entonces, de todo esto se puede desprender que el peligro real es la valoración mediante instrumentos estadísticos del daño potencial de una actividad y la probabilidad de sufrirlo. Es un dato objetivo. Y el riesgo percibido es la valoración que hace el individuo de una actividad basada en multitud de parámetros que son subjetivos, ¿no? El dato es subjetivo del peligro percibido. Por ejemplo, aquí en este caso, el conducir bajo efectos del alcohol, pues el peligro real es que si usted conduce bajo los efectos del alcohol, lo que hace es reducir su capacidad
de respuesta, su carga de trabajo va a estar a tope, va a tratar de trabajar el sistema 1, por lo tanto al final el riesgo real es de que esté envuelto en algún accidente. Y la otra, del riesgo percibido, pues en este caso alguien puede decir, pues no, borracho manejo mejor que en estado sobrio. O nunca me ha pasado nada y por lo tanto, ¿por qué me va a pasar ahora? ¿No? Hay que tomar en cuenta que aquí en este caso basta con que pase una vez y eso es suficiente para tener serias lesiones o también para morir, ¿no? Entonces, ahí en este caso lo ideal sería que el riesgo real, que lo que realmente está en algún lado, pues lo podemos asociar con ese ajuste a nuestro riesgo percibido. Y ahí en ese caso, pues entonces ahí el conductor puede circular de mejor manera. Otro ejemplo que se puede hacer con respecto al peligro real es cuando en una carretera tenemos una curva cerrada y antes le precede una recta muy larga. En la recta muy larga el conductor va a velocidades más altas, pero cuando va a llegar a esa curva cerrada, pues obviamente el conductor experimentado tiene que percibir esa curva que viene más adelante y reducir su velocidad, ajustarla de tal manera que pueda circular de mejor manera, ¿no? El peligro real es de que si va a velocidad más alta, pues inmediatamente hay un accidente de tránsito. Pero también está la parte del peligro percibido, ¿no? He circulado en las curvas anteriores, he circulado a velocidades más altas porque en esta curva no puedo circular a esa velocidad. Es un dato subjetivo. Entonces, nuevamente, el ajuste que tiene que hacer entre lo que mostramos, el peligro real, con respecto al peligro percibido. Y esa es una relación de dos cosas. Una del conocimiento que tiene que tener el conductor y otra es de la parte del cuán arriesgado es esa persona o no. Porque más, hay gente que lo conoce el riesgo real, pero igual se arriesga, ¿no? Para poder tener ese tipo de actividades. Otro ejemplo también relacionado a la parte del peligro real es de que si usted circula con un vehículo en la cual las llantas están lisas, ha perdido su rugosidad, pues el peligro real es de que me accidente por la reducción de fricción que hay entre los neumáticos y el pavimento. Pero el peligro percibido, pues bueno, no me ha pasado nada, he circulado normalmente, pues eso significa que, no significa que en ese caso está en peligro, que es el peligro real, pero la gente le puede reducir ese peligro en este peligro percibido basado simplemente en parámetros subjetivos. Otro elemento importante también de tomar en cuenta es la presión social. Y esta presión social hace referencia a la influencia que ejerce un grupo de pares en alentar a una persona a cambiar sus actitudes. Entonces eso lo vemos en todo lado, ¿no? Y en todo momento, ¿eh? Por ejemplo, en la vida cotidiana, no sé si mi vecino compró un vehículo, pues yo quiero tener ese vehículo. Si como ingeniero se tiene camioneta, pues yo también quiero tener esa camioneta, o mejor que esa otra. Entonces, si bien es cierto, no es que la gente le presiona a tener eso, pues al final uno siente esa presión y lo que hace es hacer lo que tal vez uno no quería hacer, ¿no? O sea, lo mismo, el ejemplo clásico de esta presión social es de estar en una fiesta y que alguien no quiera ingerir bebidas alcohólicas y y el resto le dice, no, pero ¿por qué no tomas solo esta? Que no sé qué, tomo, te riego, etc., ¿no? Y esa es parte de presión social. Presión social la vemos en todo lado, ¿no? Y esta presión social no solo puede ser así de manera agresiva, pero también puede ser un poco de tanto pasiva, que al final hagan hacer cosas que uno no quería hacer. Por ejemplo, los anuncios de toallas en el hotel. Se van a un hotel y tienen dos anuncios o dos informaciones que se colocan cuando uno entra a la habitación y dice, por favor, reutilice las toallas. La mayoría de personas que se hospedaron en este cuarto reutilizaron sus toallas durante su estancia. Puede ser ese mensaje o puede ser este otro. Por favor, reutilice las toallas. La mayoría de personas reutilizan sus toallas durante su estancia. Los dos elementos constituyen elementos de presión social. ¿Por qué? Porque si otras personas que se hospedaron en este cuarto reutilizaron las toallas, ¿por qué yo no lo voy a hacer? No soy responsable, tengo que ser responsable con el agua, etc.
Y en el otro caso, pues también, la mayoría de personas reutilizaron sus toallas durante su estancia, pues también, en este caso de aquí también es mucho más puntual diciéndole de que las personas, pues lo que hicieron es reutilizar sus toallas durante su estancia. Ahora bien, ¿cuál de estos dos anuncios es más efectivo para que reutilicen o no reutilicen las toallas? El primero. ¿Por qué? Porque en este caso le está diciendo exactamente las personas que estuvieron en este cuarto reutilizaron las toallas. En cambio la otra es como una parte general y yo puedo decir, bueno, sí, dentro no estoy dentro de esas personas, ¿no? O sea, en general dentro de todas las que estuvieron en el hotel, reutilizaron sus toallas. Pero bueno, que la haga el del cuarto de al lado, ¿no? Y en cambio en el otro lado de acá no, las que se hospedaron en este cuarto, ¿no? Entonces significa que la presión social viene relacionada a los que estuvimos en ese cuarto, por lo tanto ahí reutilizan las toallas de mejor manera, y esto lo utilizan todo el tiempo de tal manera de poder reducir los costos. Con eso se reducen los costos de agua, de lavado de las toallas, por lo tanto pues también se ahorra y se reduce el consumo de agua también. Otro ejemplo de presión social son los mensajes de llamadas, ¿no? Si hay algunos anuncios en la televisión que están vendiendo algún producto, pues puede tener al final dos opciones. Estamos esperando su llamada, y la otra, si la línea está ocupada, pruebe a llamar de nuevo. Entonces esta presión social, en este caso, los dos elementos son elementos de presión social. Estamos esperando su llamada, es como decirle directamente a usted, estamos esperando que nos llame, ¿no? O sea, estamos prestos a poder llamar. Y la otra es, si la línea está ocupada, pruebe llamar de nuevo, ¿no? Y en este caso, el que mejor ejerce presión social es el mensaje 2. Si la línea está ocupada, pruebe llamar de nuevo. ¿Por qué? Porque se considera que un producto es limitado. Eso significa que mucha gente va a estar llamando. Y si la línea está ocupada, pues hay que llamar de nuevo. Y si ese producto es muy exclusivo, pues eso significa que yo, que estoy viendo ese anuncio, debo tenerlo porque es muy exclusivo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa como por ejemplo las líneas tecnológicas de alta gama en la cual la gente desea comprar ese producto por la presión social o por lo que da al individuo ese objeto tecnológico cuando lo posee, lo mismo que un vehículo, etc. Para hacer presión social se necesitan al menos 3 personas para hacer que alguien cambie de opinión, ¿sí? Volvamos al ejemplo de que no quería beber en la discoteca. Entonces, si uno me dice, puedo decirle, no, estoy tomando pastillas, no, estoy mal del estómago, viene el tercero, no, tengo mañana que estudiar, etc. Pero si con estas 3 personas que estén insistiendo, pues al final puede ser que lo cambien de opinión esta persona. Lo mismo puede pasar para cambiar actividades, no sé, vamos a ir a jugar fútbol, no me interesa, y alguien viene y dice, vamos a jugar fútbol, y alguien más, vamos a jugar fútbol, y alguien más viene, pues directamente, pues no es que lo que va a pasar exactamente, pero hay una alta probabilidad de que esa persona cambie de opinión, ¿no? Y así también se ejerce presión social. También la presión social se puede percibir más fácil a ciertos grupos de personas. Ustedes pueden ejercer mayor presión social sobre sus familiares, porque son gente conocida, gente que tiene algún vínculo, por lo tanto es más fácil ejercer presión social sobre ellos. O, por ejemplo, las personas que tienen la misma edad, ¿no? Entonces es mucho más fácil ejercer presión sobre ellos, o familiares o amigos de la misma edad, que sobre otras personas que no son los familiares u otras personas que son de mayor o menor edad. Entonces puede ser, es un tanto más complicado ahí, más directa la presión social es a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, en algún lugar se puede hacer presión social si es que el que está vendiendo helados es más o menos de mi misma edad, ¿no? Es mucho más fácil que me venda un helado que si fuera una persona mayor, un adulto mayor o menor, ¿no? Entonces, y esto la gente lo sabe y la gente que vende en los supermercados también lo sabe y así pueden vender mayor cantidad de cosas.
Hasta ahí todos los elementos relacionados al conductor en sí, en general, para que vean la complejidad del mismo conductor. El conductor, una vez que se sube a un vehículo, es que es complicado manejar todo este tipo de elementos, ¿no? Entonces aquí vamos ya a adentrarnos un poco a la parte de conducción y relacionar las tareas de conducción. ¿De qué depende? De que el conductor recibe la información y la utiliza correctamente. Si el conductor tiene que recibir la información, si no recibe el conductor, ¿cómo es que la va a utilizar? Si no le avisamos más adelante que hay una curva cerrada y no solo con señalización, sino con la geometría de la carretera, le avisamos que más adelante viene una curva cerrada, pues el conductor puede utilizar esa información correctamente y prever de que va a haber una curva cerrada más adelante. De que esa información se compara con lo que conoce el conductor previamente. Si el conductor conoce esa información, si ya circuló por una curva muy parecida anteriormente, pues eso significa que también pues puede actuar de mejor manera. Eso pasa cuando, si ustedes ven que los conductores que son frecuentes, si una persona está muy acostumbrada a viajar desde un lado a otro, pues prácticamente recibe la información adecuada, la conoce, todos esos elementos ya los conoce, pues entonces le hace mucho más fácil circular. Pero si no circula por ahí y es un conductor que no conoce la carretera, es un tanto más complicado. Un ejemplo donde se puede observar esto es la gente que conduce de la costa y viene a conducir en la sierra. Conducir en la costa conducen a velocidades mucho más altas. ¿Por qué? Porque la geometría de esas carreteras son mucho mejores desde el punto de vista de diseño geométrico que el diseño en la parte montañosa. Entonces ellos vienen acostumbrados a velocidades altas, radios de curvas altos, y vienen a la parte de acá que tenemos pendientes mucho más elevadas, radios de curva mucho más cerrados, entre tangencias más cortas. Por lo tanto, en un primer tramo pues no hay información que tenía previamente ajustada. La información anterior era que circulaba a velocidades altas, pero ahora en esta parte de aquí tiene una información que ya no puede circular a esas velocidades altas. Entonces tiene que empezar a ajustar y hay un tramo de ajuste y luego después ya se le hace mucho más fácil, ¿no? Hay unos niveles de rendimiento también que tomar en cuenta. En primer lugar, las tareas de conducción exigen control, girar el volante o controlar la velocidad. Esos son uno de los ejemplos. Controlar el vehículo es una de las tareas. Guiarse, mantenerse en la carretera o permanecer en el carril. Ese es otro elemento que se hace dentro de la tarea de conducción. Pero la primera es controlar el vehículo y la segunda es guiarlo, mantenerse dentro de la carretera. Y otro que incluye, es algo mucho más grande, es la navegación. Planear la ruta o seguir la ruta. Es algo directamente del sistema 2. El control y guía se puede mantener dentro del sistema 1, pero la navegación de saber hacia dónde voy a girar, hacia dónde tengo que detenerme, etcétera, pues esa es parte de navegación. Y esos son los tres elementos que hace las tareas de conducción, y la de navegación es la más compleja. Dentro de los sistemas de información que se ofrece al conductor, pues hay los dispositivos de control de tráfico que directamente pues le avisan al conductor qué es lo que tiene que hacer más adelante, con tiempo, ¿no? Que tenga tiempo para poder resolver y pensar qué es lo que tiene que hacer. Y también está pues la carretera y su entorno. La carretera le puede dar la información necesaria al conductor para poder circular de mejor manera de mejor manera o manera más segura por esa carretera. También el entorno de la misma manera. Imagínense una carretera que en una sección de un tramo, una carretera que ustedes conocen y desértica, y pongan árboles alrededor. Pues la percepción es diferente del conductor. Quiten esos árboles y pongan arbustos. Quiten esos arbustos y pongan edificaciones alrededor. Entonces esa información, esos sistemas de información los recibe el conductor, lo procesa, ya sea sistema 1 o sistema 2, y empieza a tomar decisiones. El conductor escanea información todo el tiempo. Todo el tiempo escanea información de diferentes fuentes. Pues supongamos en esta parte de aquí, si ustedes fueran conductores, ¿cuáles serían los elementos más peligrosos y cuáles serían los elementos menos peligrosos? ¿No? Que analizar.
Si están en este carril, significa primero que, bueno, un elemento peligroso podría ser el agua en calzada. El semáforo de aquí, ¿no? Que posiblemente va hasta pasar en rojo. Este de aquí, que posiblemente este conductor salga. Este vehículo que está en la parte de acá. Este que tal vez pueda girar hacia acá, etc., ¿no? Entonces serían como las importantes. Información menos importante, si ya están cerca del almuerzo, pueden ser que observen este restaurante, cafeterías, etcétera, que son información menos importante. Este de aquí también, a menos que estén en navegación, entonces esa sería información, escaneo de información. Vean que hay muchas fuentes de información. Si cruza un peatón, pues también ahí sería el escaneo de información mucho más complejo, carga de trabajo mucho más alta. ¿Cómo escanea información en una carretera el conductor? Pues lo que hace es, si aquí está el conductor, ¿no? La información que tiene el conductor ahora sería la información que tuvo anteriormente, más los cambios durante ese tiempo de muestreo, ¿no? Supongamos que está aquí el conductor, y ahí este conductor de información T-1, sería esta información de aquí, más los cambios que ha tenido durante este elemento para poder reaccionar aquí, ¿sí? Entonces con eso de ahí ya puede tener una información completa de la carretera y poder circular de mejor manera y actuar de manera más rápida. Tengan en cuenta que el diseño geométrico puede condicionar mucho esta tasa de muestreo. Vean que la diferencia durante el día y durante la noche. Esto sería en una curva circular convexa durante el día y una curva circular convexa durante la noche, la misma curva. El escaneo de información pues va a registrar el conductor toda esta información, pero durante la noche directamente solo va a registrar esta información y lo que le dé las luces del mismo vehículo, ¿no? Entonces es muy diferente durante el día y durante la noche. En este ejemplo de aquí se le colocaron unos dispositivos para poder registrar hacia dónde se concentraba y a dónde observaba el conductor, un conductor en esta carretera, ¿no? Y estas eran las variaciones. Vean que aquí el conductor observaba por aquí la línea, cuando observó bastantes veces esto de aquí que podía ser un ingreso, los vehículos, estos que pueden salir y poder ingresar a esta donde está circulando el vehículo, esta de aquí de línea para mantener el control del vehículo que esté dentro del carril, acá que hay otra intersección y acá que hay algunos otros vehículos, ¿no? Pero ¿qué pasa si le ponemos un vehículo al frente? Si le ponemos un vehículo que viene en este sentido, vean que prácticamente el conductor ya se olvida de esta intersección, de los vehículos que están aquí, la mayoría parte se concentra en los vehículos que están viniendo en el otro sentido. Muy poco se ve en esta parte de aquí. Vean que inmediatamente la atención selectiva hace que se desvíe la atención a este otro foco posible de colisión, que puede ser en este caso frontal. En este otro caso, en este de cresta, también el mismo experimento. Vean que aquí lo que se observa son las líneas para tener el control. Aquí si es que hay algún vehículo que pueda salir y la parte del semáforo. ¿Qué pasa si aparece un vehículo? Un vehículo se aparece aquí, la mayor cantidad de información pues está relacionada aquí a este vehículo de aquí, ¿no? También un pago aparte para la guía, también la parte del semáforo, pero la mayor cantidad ya se eliminan estos puntos de aquí y se concentra, esa atención selectiva se concentra en ese otro vehículo, solo colocando un vehículo adicional. Si conecta más información, pues es un tanto más complicado el escenario. La tasa de muestreo pues no es uniforme en todos los conductores, pues va a depender del usuario, edad, visión, experiencia. Si es más joven o es mayor, va a tener una tasa de muestreo diferente. Los mayores, considerando de que han visto más cosas que los más jóvenes, pues tienen una tasa de muestreo diferente. Se concentran en ciertas cosas que los jóvenes no observan. La visión también, con la edad se reduce la visión también, por lo tanto ahí ya no puede ver ciertas cosas. Si no veo la información, no la puedo procesar. La experiencia también, si hay conductores más experimentados que otros, y aquí se puede ver, por ejemplo, en conductores experimentados en Fórmula 1. Ellos, en base a la experiencia, pues la tasa de muestreo es muy diferente, saben qué es lo que tienen que ver, que a un novato, que ellos pues prácticamente no saben qué es lo que tienen que observar en este caso de Fórmula 1. Es más, se ha detectado que
los conductores jóvenes lo que están viendo es más las líneas, ¿no?, para estar dentro de conducción. En cambio, el conductor experimentado ve en general todo el escenario y en función de eso empieza a tomar decisiones. En operación también, la velocidad, mientras más velocidad uno se concentra solo en la parte de la carretera, tipo de vehículo, si es vehículo pesado, si es vehículo liviano, otro tipo de comportamiento. Si hay volumen de tránsito, si hay una mayor cantidad de vehículos en la carretera, hay una tasa de muestreo. Si no hay ninguno, pues hay otra tasa de muestreo diferente. Carreteras también, clase funcional, ancho de carril, todo esto es lo que también depende de la tasa de muestreo. Y el entorno también, condiciones climáticas, si llueve, hay niebla, etc. El uso de suelo, si hay lugares turísticos alrededor, si hay agricultura, si hay elementos, construcciones al lado, si hay peatones, si es un ambiente urbano, rural, etc. Todo eso influye a la tasa de muestreo. Por lo tanto, vean que es mucho más complejo todavía, no simplemente es de subirse a un vehículo y conducirlo, sino también hay muchas cosas, otras variables que hay que tomar en cuenta y que eso nos va a servir para nuestro diseño. Hay ciertos elementos que hay que tomar en cuenta también en el tiempo de reacción, y este tiempo de reacción está relacionado con si es que se espera o no se espera. Ven que aquí tenemos el tiempo de reacción en segundos y aquí el contenido de información en bits. Si la esperaba el conductor, es decir, si la esperaba, pues el tiempo de reacción es mucho más corto. Si yo esperaba algo que me venga más adelante, una curva cerrada, la esperaba, mi tiempo de reacción, yo puedo reaccionar en un menor tiempo, que si no esperaba, pues eso va a ser mucho más alto. Si bien es cierto, aquí ustedes pueden decir sí, pero es simplemente 0.5 segundos. Los accidentes pasan en menos de ese tiempo, ¿no? Y esa información es cuando no la esperábamos. Algún ejemplo cotidiano de esto pues es el de, por ejemplo, en una película de terror. Una película de terror, cuando uno no espera, ¿no? Supongamos de que hay una película de terror y no espera qué es lo que vaya a pasar más adelante. Puede pasar muchísimas cosas, pero no esperaba justo esa. Y el tiempo de reacción, pues en ese caso, si no la esperaba, va a ser mucho más alto y el susto va a ser mucho más grande. Pero si uno esperaba, es una película de terror de esas no tan buenas, en donde uno dice, bueno, si viene más adelante, igual lo que va a hacer es matar a esa persona. Entonces ya supone todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, el tiempo de reacción en ese caso va a ser, en ese caso que ya la esperaba, va a ser mucho más corto. Pero también el impacto que tiene esa película o esa escena, pues no va a ser de miedo, que es lo que esperaban los productores de la película. Con respecto a los tipos de errores de los conductores, hay dos. Errores debido a las deficiencias del conductor propias. Ya hemos visto que el conductor puede tener muchas deficiencias, pero también puede haber errores debido a la demanda de la situación. Hay mucha cantidad de información que tiene que procesar, mucha información externa, mucha información interna de los controles, mucha información interna también cuando estoy hablando por teléfono, etc. Entonces ahí pueden ver esos dos tipos de errores. Deficiencias al conductor propio del conductor y demanda de información, donde ya mi carga de trabajo está al tope y ya no puedo recibir más información. Ejemplos de errores, por ejemplo, esta es la parte original, ¿no? Aquí es una aproximación que se pueda tener y que se puede resolver. Aquí había mucha concentración de accidentes en este tramo de aquí. ¿Por qué? Porque lo que hacían esta era la parte principal y venían los vehículos por este sentido. Y al estar en una intersección en este sentido, tiene que estar a 90 grados. Porque lo que hacen es percibir las velocidades de los otros vehículos de manera diferente. Tratan de ingresar a esta parte de aquí, por lo tanto, pues lo que hace es que habían colisiones de choques laterales. Luego se corrigió y se hizo de esta manera, ¿no? Es en este sentido, y este es otro ejemplo, otra vista desde otro lado de este arreglo para evitar esos errores de la conducción. Y pueden haber muchísimos otros ejemplos más relacionados al cambio de la misma geometría o diseño. Bien, con esto hemos visto que el conductor pues tiene sus limitaciones. Ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de tiempos de percepción y reacción, de longitudes, etcétera, de que utilizamos ciertos elementos relacionados al conductor. Pero vean que el conductor es algo complejo. No es simplemente
de considerar que es simplemente un conductor tipo, así como consideramos el vehículo tipo. Y aquí en este caso, por más que a ese vehículo tipo, que sabemos que no existe, pero a ese vehículo tipo le ponemos un conductor y le ponemos otro conductor diferente a otro, y todos esos van a tener diferentes comportamientos en nuestra carretera. Lo ideal sería que todos los conductores estén considerados dentro de nuestra carretera, y eso es lo que vamos a ver más adelante en las próximas clases.